Bueno, le damos una bienvenida. Es un tiempo muy, pero muy significativo, muy valioso, porque a través de este espacio recordamos lo importante que es ser padres, recordamos lo importante que es tener a nuestro favor pequeños que están ahí para recibir nuestro acompañamiento. Así de que yo les doy una bienvenida. Muchas gracias por estar puntuales y vamos a disfrutar este tiempo. Así de que yo quiero pedirles que oremos a Dios, le demos gracias por este espacio y podamos disfrutar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, queremos honrar, queremos exaltar tu santo y bendito nombre. Queremos darte gracias por el privilegio que nos das de ser padres, de tener niños a nuestro lado, Dios, para instruirles, para acompañarles. Te damos gracias porque nos has dado esa bendición como institución educativa, como padres. Por eso en esta hora queremos unirnos para darte gracias, Señor. Y en el nombre de Jesús clamamos por tu presencia gloriosa en este tiempo, que este tiempo sea un espacio en el cual edifiquemos nuestras vidas y nos animemos, nos desafiemos a retomar lo que pronto hemos dejado de hacer y a comprometernos, Dios, con nuestros pequeños. En tus manos estamos, en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, Espíritu de Dios, guíanos y dirígenos. Amén y amén. Bueno, con ustedes dejo a Francisco y vamos a aprovechar este tiempo al máximo. Recuerden que es muy importante que usted coloque el nombre en la pantalla porque nosotros pues estamos tomando asistencia de cada uno de ustedes. Entonces, muchas gracias por estar atentos y atentas. Francisco, bienvenido. Vale, muchísimas gracias, directora, y bueno, a todos muchas gracias por estar allí, gracias por estar allí para sus hijos y para su hogar. Entonces, de verdad, muy agradecido yo de poder estar una vez más con ustedes aquí. Permitan un segundito, me acabo de dar cuenta que no prendí una luz. Ajá. Eso. Y así me pueden ver mejor. Listo. Muy bien. Buenas noches a Edna, Federic, Isabela, Dana y Laura, Linis, Beatriz, María Teresa, Camila, Vladimir, Ángel, Josué, Erika, Eliana, David, Janet, Elizabeth, Viviana, Helen. Uy, qué poco de gente. Constanza, qué alegría cuando hay una escuela de padres con un grupo grande. Es muy agradable de verdad. Siempre me asombro de eso porque usualmente en muchas escuelas de padres, en muchos lugares, normalmente no se vinculan los padres de familia y es algo muy triste. Bien, hoy... Buenas noches, señor Francisco. Buenas noches, buenas noches. Hoy quiero hablar con ustedes o quiero compartir con ustedes un ratico un tema que alguna vez lo compartí en el local de la iglesia, en el local de Betania, pero hoy lo voy a profundizar un poco o lo voy a ampliar un poco a unos factores de riesgo y factores protectores un poco más generales. ¿Qué vamos a entender por factores de riesgo? Por ejemplo, en nuestra vida, factores de riesgo, ¿qué son? Son situaciones o acciones que pueden aumentar la posibilidad de que una persona se aproxime a la realización de una conducta nociva. Ejemplo, el consumo de psicoactivos o el desarrollo de conductas de riesgo. ¿Qué son conductas de riesgo? Por ejemplo, la violencia urbana, las barras bravas, los deportes extremos, lo creamos o no, están catalogados en salud mental como conductas de riesgo. O sea, son situaciones que deben ser manejadas y que significan algo en los estudiantes, en nuestros hijos. Cuando nuestros hijos son aislados, que comparten poco con los demás, ahí se están naciendo conductas de riesgo. Entonces, los factores de riesgo, cuando uno habla de factores de riesgo, está hablando de las cosas
que promueven ese tipo de comportamientos en las personas, sobre todo en los hijos o en los adolescentes. No es que los adultos no tengamos factores de riesgo, también los tenemos. Lo que pasa es que en los adultos los factores de riesgo suelen ser algo que ya viene con nosotros desde la infancia y la adolescencia. ¿Ok? Factores protectores, entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a ser los que generen lo opuesto. Factores protectores van a ser todo aquello que disminuya o minimice el riesgo de que una persona se aproxime a la realización de conductas nocivas. Entonces, factor de riesgo, lo que me aproxime a conductas nocivas, y factor protector, lo que me aleje de conductas nocivas. Aquí yo quiero hacer ya, digamos, una salvedad importante. Y es que allí yo por eso en la presentación, al lado de la definición de factor protector, yo he colocado algo que dice evitación versus proactividad. ¿Por qué coloco evitación versus proactividad? Porque a veces consideramos, a veces a nosotros como padres de familia, como adultos, nos interesa mucho, si estuviéramos en vivo, yo les diría, levanten la mano los que les interesa la idea de que los hijos no consuman drogas. Entonces todos levantaríamos la mano. Excepto los perezosos, ¿no? Hay gente que nunca levanta la mano, no participa ni levantando la mano, van y hacen acto de presencia. Si yo dijera, bueno, levanten la mano los que les gustaría que su hijo no llegue a ser una persona depresiva, con tendencia depresiva, entonces hay muchos levantarían la mano. Levanten la mano los que les gustaría que, o sea, cuando uno piensa en cuestiones difíciles o en cuestiones, levanten la mano los que no quieren que sus hijos o hijas se embaracen a temprana edad, pues mucha gente levanta la mano. De esa manera uno va viendo como la tendencia que nosotros como seres humanos tenemos a considerar que lo importante es que nuestros hijos no lleguen a desarrollar ciertas cosas, mas no tenemos casi en mente el estimular elementos protectores. Cuando uno habla con adictos, con las familias de muchachos, por ejemplo, que consumen drogas, las mamás y los papás suelen decir lo siguiente, bueno, más las mamás que los papás desafortunadamente, pero más las mamás que los papás suelen decir cosas como, yo traigo a mi hijo a la fundación para que me le quiten ese vicio de las drogas, pero no dicen, pero dicen de hecho, de lo demás, mi hijo es muy buen muchacho, con que me le quiten eso de las drogas es suficiente, porque tendemos a pensar como que ese es el problema es las drogas. Entonces, si nuestro hijo se mete en la adolescencia en cosas de pandillas, por ejemplo, en cosas de violencia urbana, lo que pensamos es que se aleje de lo de la violencia urbana, que se aleje de lo de las pandillas, que se aleje de los muchachos esos malucos del barrio. Entonces pensamos desde el no. Y ahí es donde yo coloco la palabra evitación. Que muchas veces lo que nos importa es que no vaya a tal sitio, que no tenga tal amigo, que no haga tal actividad, y nos fundamentamos en eso. Pero la proactividad es un elemento protector y es un elemento en el que casi no se piensa, normalmente no se piensa. Es decir, normalmente las familias no piensan en decir, ok, yo no quiero que vaya a esa esquina donde están esos muchachos, ok, pero entonces, ¿qué tal si pensamos a cuál esquina sí nos interesa que vaya? ¿Con cuáles amigos sí queremos que comparta? Sabemos muy bien identificar con cuáles personas no nos gusta que comparta, pero no identificamos muy bien con cuáles nos gustaría que sí compartiera. Entonces, allí es donde ya empezamos a tener un problema con el tema de factores de riesgo versus factores protectores. ¿En qué otra cosa nosotros podemos ver fácilmente que nuestra tendencia es más a pensar en la evitación que en la proactividad? Que en casa es más común, apartándonos del tema COVID-19 por ahora, haciendo de cuenta que COVID-19 no existe, es más común que en una casa le digan a un hijo, no salga, por allá no vaya, no le doy permiso, se me entra a tal hora. Ahora, por ejemplo, con lo de los videojuegos, se volvió mucho más común. Usted que va donde su amigo a jugar videojuegos, pues entonces venga, yo le compro ese aparato para que juegue aquí y no tenga que ir a casas ajenas. Es decir, hay más una tendencia a no vaya, no salga, que una tendencia a decir,
me gustaría que vaya a tal sitio, me gustaría que frecuente tales tipos de amigos, me gustaría que fuera o frecuentara tal tipo de actividades. Y ahora vamos a mirar qué tipo de actividades. Entonces, la evitación nosotros la tenemos allí. Entonces, en no salga, no vaya, eso no, situación no me gusta, ese grupo de amigos no me simpatiza, ese grupo de personas no me agradan, etcétera, cómo se visten, cómo se comportan, cómo hablan. Y la proactividad va a tener que ver entonces con lo opuesto. No con la evitación, lo opuesto no me refiero a vaya a ir de frente contra esas cosas, sino todas las cosas que van a estimular protección. Miremos, por ejemplo, esto. Esta es una lista de factores de riesgo y factores protectores, no solo para el tema de las drogas, que es como el tema en el que más suelo moverme yo, sino en general para problemas de salud mental. Porque las problemáticas de salud mental, permítanme decirle, son problemáticas que nacen en la infancia, se aumenta en la adolescencia, es decir, la posibilidad o las bases para las enfermedades mentales, para muchas de las enfermedades mentales, para aquellas que no son genéticas, sino para aquellas que efectivamente vienen de problemas psicológicos, están desde la infancia y se aumenta su riesgo en la adolescencia. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la familia, ¿qué cosas van a posibilitar que desarrollen nuestros hijos enfermedades de salud mental? Cuando en nuestras casas hay mucho orgullo, ¿en qué uno ve el orgullo? En a veces esos papás que no dicen perdón, que no dicen disculpa, que no dicen perdóname, cometí un error, sino que es ese papá que no se equivoca y que si se equivoca no lo reconoce. Allí vamos a tener una familia donde hay peleas, donde hay enfermedad ya física y hay enfermedad ya mental. Ahí ya eso es una enfermedad mental cuando yo no puedo pedir disculpas con sinceridad. Ese tipo de cosas van a aumentar la posibilidad de que mi hijo eventualmente desarrolle también problemáticas de salud mental, porque es un ambiente muy estresante, muy tenso. Criarse con un papá, con una mamá que no puede pedir disculpas, que no puede decir lo siento, que no puede decir me equivoqué, es criarse en un entorno hostil, porque es un entorno donde siempre yo, como soy el niño de la casa o soy el hijo de la casa, siempre va a significar que cualquier cosa, la culpa va a ser mía, nunca será de mis padres. Mientras que un factor protector va a ser cuando hay lazos familiares fuertes. ¿Y dónde hay lazos familiares fuertes? Donde todos somos seres humanos, es decir, donde yo como papá soy capaz de decirle a mis hijos, te quiero, te amo, estoy orgulloso de ti, pero también donde tengo la posibilidad de decir, me equivoqué, lo siento, disculpa. Eso también va a generar lazos fuertes. Algunos de ustedes dirán, no, pero yo le diga a mi hijo eso, él se va a creer la gran cosa. Listo, él se va a creer la gran cosa si usted es de los que piensa, si yo le digo a mi hijo, discúlpame, me equivoqué, y él se va a creer la gran cosa, significa que ya hemos estado trabajando desde el orgullo, significa que ya hemos venido funcionando desde la parte del orgullo. Económicamente, ¿qué situaciones nos pueden generar problemas de salud mental? Pues la pobreza grave, pobreza muy larga en el tiempo, de mucho tiempo, de mucha duración. Cambio, cuando tenemos ingresos estables, eso implica una mejor salud mental. Entre menos estresado esté uno por plata, más estabilidad mental. En las relaciones de amigos, por supuesto que tener amigos que usan drogas o que están en conductas de riesgo, conductas nocivas, pues es un factor de riesgo para mi salud mental y aumenta la posibilidad de que yo consuma drogas. Ojo, yo puedo tener amigos que consumen drogas y nunca probar drogas, pero evidentemente tener amigos que consuman drogas aumenta la posibilidad de que en algún momento yo las consuma. Ahora, el asunto ¿cuál es? Si los amigos de mi hijo son consumidores de drogas, eso significa que no se le ha potenciado en casa el que él tenga amistades que sean sanas. Es decir, cuando nosotros como papás no les apoyamos el vincularse a grupos juveniles que sean sanos. Entonces, a nosotros nos gustaría que el niño practique, que nuestro hijo practique deporte, pero por una u otra razón no les pagamos la escuela de deportes. Nos gusta que tengan valores
familiares, pero no los llevamos, pero no tenemos escuelas, no vamos a escuelas de padres, en este caso habría la excepción. Pero, por ejemplo, nos gustaría que creyeran en Dios, que tuvieran fe en Dios, que supieran la importancia de Dios, pero nosotros mismos o no vamos o no los llevamos a la iglesia. Ese, por ejemplo, son las bases de un buen ejemplo en términos protectores. Cuando nosotros mismos como adultos somos un mal ejemplo y nos resistimos a la autoridad. Yo he hablado de esto en otras ocasiones. Hay papás que quieren que sus hijos les respeten a su autoridad, pero son papás o mamás que cuando ven a un guarda de tránsito o a un policía, hablan mal del guarda de tránsito, hablan mal de policía delante del hijo. Ya estamos enseñándole al hijo el irrespeto a la autoridad. Y un irrespeto a la autoridad es un factor de riesgo. O sea, psicológicamente yo le estoy enseñando a él no a irrespetar al guarda, le estoy enseñando a irrespetar a las figuras de autoridad. A las figuras de autoridad. En mi casa yo a veces digo cosas negativas de ciertas autoridades, como el presidente o un alcalde o algo así. Pero inmediatamente caigo en cuenta y empiezo a hablar con mis hijos y nos toca poner a hacer el correctivo de oremos por el presidente, oremos por el alcalde, ojalá se den cuenta, ojalá la justicia haga esto. Es decir, inmediatamente hacemos las cosas. Sin embargo, al mismo tiempo decimos, pero hay que sujetarnos a lo que la autoridad diga. Entonces son ejemplos simples. Miremos más rápidamente los otros. El fracaso escolar, el moverse o el ingresar al tema de las pandillas, a modelos antisociales. Estos disturbios que hubo en Bogotá, por ejemplo, en Cali también los hubo, pero yo creo que los de Bogotá fueron mayor noticia. Yo decía en una charla hace poquito en una fundación, decía, ¿ustedes creen que esas personas empezaron a lanzar piedras esa semana? Por supuesto que no. Tienen que haber sido muchachos que ya de antes venían con cosas como esta que estoy mostrándoles aquí, con modelos de irrespeto a la autoridad. Me dice, pero es que la policía fue injusta, pero era la autoridad y no había necesidad de, o sea, en lo que hubo en Bogotá no había necesidad. En una marcha no había necesidad de dañar CAIs de estaciones de policía, de tratar de incendiarlas. Eso no tenía nada que ver con las marchas y con lo que se protestaba. Pero ¿de dónde sale la creencia en un muchacho de que hacer eso es algo positivo? Pues sin duda tiene que haber salido de que en casa tiene padres de familia o personas que la han criado con un sentido de irreverencia y de irrespeto a figuras de autoridad o involucrados en una u otra manera en movimientos antisociales. Finalmente dice, habla algo acerca de involucrarse en sectas o cultos. En esto quiero que tengamos como una idea bien importante. ¿Qué es una secta o un culto? Una secta o un culto, lejos de uno decir las iglesias son una secta o un culto, una de las características fundamentales de una secta es cuando en una creencia espiritual no te enseñan a cuestionar lo que se te está enseñando o a pensar por ti mismo. O no se te enseña que tienes la posibilidad de dudar, sino que sus líderes básicamente dicen tener la autoridad porque ellos son la autoridad y punto. Ahora, uno diría entonces, hay muchas familias que son una secta, porque son hogares donde se hace lo que el papá diga porque lo dijo el papá, así no tenga razón. Así no tenga la razón el papá o no tenga la razón la mamá, se hace lo que yo diga porque es que yo soy el papá o yo soy la mamá. Ya de antemano, ante eso, estamos teniendo un comportamiento. Hay alguien con un micrófono por ahí. Vale. A ver. Sí. Muy bien. Entonces, cuando nosotros entendemos estas cosas, tenemos que empezar a justamente a mirar la diferencia entre una secta donde no puedo pensar, donde no puedo opinar, donde no desarrollo personalidad, mientras que un factor protector es un lugar donde me estimulan
a tener una mirada trascendente de la vida, trascendente de las cosas, donde me enseñan a pensar de una manera coherente y de una manera que, por el contrario, resalta la escala de valores. Resalta la escala de valores. Entonces, cuando a mí en la iglesia donde yo me congrego, en mi caso, pues es la iglesia Betania, yo veo que el pastor es un pastor que predica y que predica acerca de la importancia de los valores y predica acerca de cómo sujetarnos correctamente y qué es el perdón, pero su autoridad la basa en el documento oficial que es la Biblia, la palabra de Dios. Yo puedo tener confianza en esos elementos como no son sectarios, son de fe y son de ver de manera trascendente. Cuando yo aprendo eso, entonces yo voy a entender cosas como la de hoy. Como que cuando yo a mi hijo le muestro que yo respeto al policía y yo respeto al guarda de tránsito, yo le estoy enseñando a mi hijo que la autoridad se respeta. En el caso del colegio, ustedes que son padres de familia de niños que están en el colegio, ¿qué pasará en casa cuando mi hijo me escucha a mí decir cosas como, falta ver que ese profesor o falta ver que es que esa profesora que se la tiene montada a usted, que es que todo es tan rajón, es tan criticón, que no valora su esfuerzo? Inmediatamente, ¿yo qué le estoy enseñando a mi hijo? Que la profesora no tiene autoridad, que la profesora no tiene respeto. Pero el asunto es que la mente humana siempre trasciende las cosas. Y vuelvo a lo mismo. Si yo le enseño a mi hijo que irrespetar al docente está bien, es correcto, es adecuado irrespetarlo, es adecuado hablar de esa persona mal, de una manera negativa, aun cuando esa persona no está, yo lo que le estoy enseñando a mi hijo no es simplemente irrespetar a ese docente. Yo a mi hijo le estoy enseñando a irrespetar a los docentes y a las figuras de autoridad. Entonces, los factores de riesgo y los factores protectores tienen que ver con esto. Ahora, miren, por ejemplo, esta gráfica del Ministerio de Salud en cuanto a determinantes sociales, ambientales y económicos de la salud mental. En general, salud mental. Entonces, ellos hablan, factores de riesgo para problemas de salud mental. Cuando en nuestra familia hay drogas o alcohol. Ojo que recordemos que el alcohol es una droga. Lo que pasa es que es socialmente aceptada, igual el cigarrillo, pero son drogas. Cuando estamos en un proceso migratorio, en Colombia nosotros estamos viendo a los venezolanos, nuestros hermanos venezolanos en una situación de migración forzada. Dentro de Colombia tenemos el desplazamiento forzado. Esos hijos de esas familias en desplazamiento forzado tienen mucho más factor de riesgo de caer en situaciones difíciles. Cuando hay aislamiento, falta de educación, desorganización, rechazo por parte del grupo de pares, los amigos, cuando nos rechazan el grupo de amigos, cuando hay mala nutrición, pobreza, discriminación, desventaja social, cuando el barrio donde vivimos no es el mejor, cuando estamos en un sector de violencia y delincuencia, cuando hay guerra, cuando hay estrés laboral o desempleo, en el caso de los adultos. Pero, ¿qué son los factores protectores? A mí me llama la atención porque los factores de riesgo suelen mostrarse como mayores en número, pero los factores protectores suelen siempre ser menores en número. Y es muy interesante eso, porque lo que eso nos muestra es que en realidad, con pocos factores protectores bien establecidos, evitamos muchas situaciones de riesgo. Con pocos factores de riesgo, factores protectores, perdón, bien establecidos, pocos factores protectores bien establecidos, evitamos muchos factores de riesgo. Evitamos muchos factores de riesgo. Entonces, voy a poner el ejemplo en el caso nuevamente de la iglesia. Yo no quiero que mi hijo se haga amistad con ciertos jóvenes del barrio, pero si yo no lo impulso, lo motivo o lo acompaño a que asista a la reunión de jóvenes de la iglesia, yo solamente estoy en el proceso de evitación. Si yo no quiero que él haga deporte en la cancha del barrio, porque en esa cancha se van muchos muchachos a consumir drogas, pero no le pago el gimnasio, entonces yo solamente estoy en evitación. Yo solamente estoy evitándole cosas, pero yo necesito entonces darle el otro espacio donde él sí va a tener esos elementos protectores. ¿El deporte es un elemento protector?
Sí, el deporte es un factor de protección, pero por supuesto que en una cancha donde hay consumo de psicoactivos se puede convertir en un factor de riesgo. Pero entonces yo no quiero que él vaya a la cancha, pero necesito que vaya entonces al otro sitio donde sí practica deporte. Ah, pero es que mi hijo es un niño, doctor. Yo no lo puedo mandar a un gimnasio. Listo. Lo estás acompañando entonces a la cancha a hacer deporte, a jugar en la cancha, a jugar en el parque. No, porque no me queda tiempo. Entonces significa que estás solamente en la evitación. Y solo por evitación no es un factor protector. El aislarse no nos protege. El aislarnos, en el caso de estas conductas, el aislarnos simplemente nos pone en una zona neutra. Pero lo que realmente nos aleja de los factores de riesgo es incrementar los factores protectores a través de este tipo de cosas. Entonces, va a ser importante todo esto. ¿Qué quiero mostrarles hacia esto? Esto lo he mencionado en otras ocasiones. Una investigación de Planiol y Ripert en 2002, en la página 178, dos investigadores sobre el tema de familia. Ellos dicen esto: se puede decir que la familia es el medio específico en donde se genera, cuida y desarrolla la vida. En este sentido, se convierte en el nicho ecológico por excelencia y, ¿por qué no?, en la primera escuela de la humanización, de transmisión de generacional de valores éticos, sociales y culturales, que aporta un sentido mucho más amplio a la misma existencia humana. Es decir, estos hombres hicieron toda una investigación sobre conductas de riesgo, sobre factores protectores, sobre los males de nuestra sociedad. Y lo que encontraron fue que la familia sigue siendo y seguirá siendo el pilar de la sociedad. Ahora, cuando yo doy charlas en ciertas partes, ante muchas cosas la gente me dice: doctor, pero es que eso que usted ha dicho es más bien muy de la cultura. O sea, si yo digo, por ejemplo, si alguien dice, si yo llego a decir en una charla, en Cali hay mucha violencia, en Cali hay mucha violencia intrafamiliar, y alguien dice, lo que pasa es que eso es como muy de la cultura caleña. Eso es como decir que hay una cosa mística, como una especie de nube, que hace que yo nazca en Cali y entonces yo me vuelva una persona agresiva a nivel familiar. Cuando la realidad es que la sociedad es como es porque las familias la hacemos así. O sea, si nosotros estamos en una sociedad corrupta, es porque nosotros hemos creado una sociedad corrupta. Si nosotros vivimos en una ciudad muy violenta, es porque nosotros hemos creado una sociedad violenta. ¿A través de qué? A través de la violencia intrafamiliar. Si nosotros creamos unos hijos que más los tenemos hacia los factores de riesgo que hacia los factores protectores, pues tendremos adolescentes y jóvenes llenos de conductas de riesgo. Por eso esta investigación dice muy claro, es el lugar donde hay la humanización, donde se transmiten los valores éticos, sociales y culturales. Entonces, si en Colombia, si en el Valle del Cauca, si en Cali, nosotros dijéramos, queremos tener una cultura deportiva, no depende de la alcaldía. Ah, pero es que no hay espacios deportivos. Número uno, sí los hay. Número dos, no depende de la alcaldía. Depende de cómo yo, junto a mi familia, incentivo el uso de los espacios culturales. Han habido barrios de Cali donde, fatigados de los muchachos que consumen sustancias psicoactivas, las familias decidieron no meter a la policía en el asunto, sino que las familias dijeron, empecemos en las noches a salir en grupos familiares al parque, a hacernos en el parque, a tomar refrigerio en el parque, a salir y conversar en la noche, a tomar airecito. Y efectivamente, cuando los parques de los barrios se vuelven a llenar de familias interactuando en unidad familiar, ¿qué hacen los consumidores de sustancias? O se componen y se unen, o les toca irse a otra parte, porque el parque nuevamente es un espacio social para la transmisión de valores éticos, sociales y culturales. Algo tan sencillo como eso.
Pero lo que normalmente hacemos cuando encontramos que estos espacios para la vinculación familiar se empiezan a llenar de personas o de comportamientos que no nos gustan, la reacción usual suele ser aislarnos. No vuelva por allá, por ese lugar ya no me vaya. Y en realidad lo que tenemos que hacer es justamente empoderarnos de ese lugar. Dentro de las funciones de la familia, por ejemplo, allí yo las coloco como en desorden, no es que el PowerPoint me haya desordenado la presentación, sino que yo las pongo así justamente para que se entienda que son muchas las funciones de la familia. Enseñar la socialización, el afecto, enseñar la forma correcta de la reproducción, y decir, ¿cómo así? ¿Tengo que explicarle a mi hijo cómo se hace? No, se refiere a que la familia es la que le tiene que mostrar al hijo, por ejemplo, que los hijos es mejor tenerlos dentro del matrimonio, es mejor tenerlos en un hogar de respeto, que tenerlos a partir de ser padre soltero, madre soltera, a partir de abandono de hogar. No, la idea es mostrarles un modelo familiar y una cantidad de cosas así. Así que la primer gran conclusión, o una primer gran conclusión, y la más importante para mí siempre será esta. La familia necesita tener una visión clara del propósito de existir como familia. Siempre que a mí me dicen que hable del tema de factores de protección, yo no puedo cambiar el tema. Yo siempre tendré que hablar de esto. Porque la alcaldía puede poner un parque en el antejardín de mi casa, en la calle de enfrente. Pueden poner un polideportivo, pueden poner una piscina. Y nada de eso va a ser un factor de protección tan importante como que mi hijo crezca en un lugar donde él tiene que ahí están para todos, es claro por qué son familia. Ustedes han visto que las empresas tienen misión y visión. Y yo digo, ¿qué pasa en las familias que no tienen una visión clara? Yo me acuerdo mucho de Carlos Donoso y de Lucho Navarro, para los que se acuerdan de ellos, del Festival del Humor, por allá hace muchos años. Y ellos tenían, esos dos humoristas tenían un chiste de que un niño le preguntaba al papá, ¿por qué te casaste con mi mamá? Y el papá le contestaba, por tu culpa. O sea, una especie de, si no hubiera quedado en embarazo, yo no me caso. Si no hubiera quedado en embarazo, yo no me uno a ella. O sea, no seríamos una familia. Ahora, ¿cuántos de nosotros como familia, más allá del afecto que nos tenemos, nosotros con nuestras parejas o con nuestros hijos cuando ya no está la pareja, hemos desarrollado esta idea clara de somos una familia? Porque es que compartimos unos valores, compartimos un modelo de creencia, compartimos un código moral y por ello hemos decidido ir juntos por el sendero de la vida. Es algo muy diferente. Me voy a saltar esto un momentico y quiero llegar aquí. Quiero que desglosemos, o quiero desglosar con ustedes esto, de que toda familia necesita tener una visión clara de su propósito de ser familia. Y me tengo que meter con esto siempre. Para la vida en pareja hay tres elementos fundamentales. Para una vida en pareja, para una vida feliz en pareja. Pero de esos tres elementos, dos son iguales también cuando uno habla de cómo establecer una correcta familia o una correcta visión de la familia. El primer elemento es una cosmovisión unificada. ¿Qué es una cosmovisión unificada? Que en mi casa, como padre de familia, yo tengo la responsabilidad de fomentar en mis hijos la creencia religiosa o la creencia espiritual en la cual yo también creo. Ojo, yo esto lo he hablado en otras ocasiones, aplicado a otros elementos, pero aquí lo voy a enfatizar hacia la parte de la práctica espiritual o la práctica religiosa.
algunas personas siempre me dicen, en estos tiempos tan vanguardistas, digamos, dicen, ¿pero no se supone que un hijo debe elegir? Sí, pero cuando sea mayor de edad. Mientras están bajo nuestro techo, significa que están bajo nuestra protección, lo que significa que tienen que estar bajo nuestro liderazgo. Entonces, si yo quiero que mis hijos hagan deporte, yo debo ser una persona de deporte. Ahora, yo quiero que mis hijos crean en Dios, yo tengo que enseñarles quién es Dios. Ahora, yo no soy el pastor, entonces yo los tengo que llevar, donde está el que habla acerca de quién es Dios. Ahora, yo no creo en Dios. Supongamos que yo no crea en Dios. Yo tengo que enseñarles a mis hijos por qué no creer en Dios. No quiero generar controversia con eso. Me refiero al hecho de que cuando somos familia, debemos compartir el mismo esquema de valores. Es decir, en el caso de quienes creemos en Dios, en mi hogar se tienen que responder 4 preguntas y la respuesta de todos los miembros de mi hogar tiene que ser la misma. En mi hogar se tiene que responder, ¿por qué existe todo en lugar de nada? ¿Cuál es la razón de la creación? Segundo, se tiene que responder, ¿cuál es el propósito de la vida? Tercero, se tiene que responder, ¿qué pasa después de la muerte? Y cuarto, como soy cristiano, y ya tengo una respuesta, ¿qué pasa después de la muerte? Mi cuarta pregunta tiene que ser, ¿qué hay que hacer para llegar a la vida eterna o a la salvación? Cuando yo tengo esos 4 elementos y los tengo claros y se los enseño a mis hijos y se los enseño de manera que mis hijos aprenden a entenderlos y a aceptarlos, yo ya gané la primer gran batalla del factor de protección. Y es que ellos tienen unificado, al igual que conmigo, tienen unificado al igual que conmigo, el elemento de la forma como entienden la vida y por lo tanto la forma como van a diferenciar lo correcto de lo incorrecto. Pero si ellos ven que su padre es un hombre que dice creer en Dios, pero al mismo tiempo no busca de Dios, yo les estoy enseñando la incoherencia. Y la incoherencia no es un factor protector, es un factor de riesgo. Porque significa que yo estoy formando un hijo que va a hacer lo correcto o lo incorrecto según le convenga. Por eso cuando hay una cosmovisión unificada, cuando en mi casa todos creemos en lo mismo, debe desarrollarse de la mano de, número 1, una práctica efectiva. Es decir, tiene que haber claridad de qué día se celebra y qué se celebra y cómo se celebra la práctica religiosa, cómo se pone en práctica. Y poco a poco, mis hijos, van a ir desarrollando autonomía frente a esa práctica religiosa. Siempre esa será la principal. Muchos psicólogos, colegas, trabajadores sociales, personas de otras disciplinas similares a la mía, dirán que no, que cada quien es libre. Y yo diré, sí, pero después de cierta edad. Definitivamente en el inicio es la responsabilidad mía enseñar eso. Lo que mi hijo haga en la adultez ya va a depender de él, pero yo tengo que salvar mi responsabilidad de darle los factores protectores. Yo no puedo decirle a mi hijo que la importancia del estudio, si yo mismo no estudio, si mi hijo mismo a mí no me ve que yo siga investigando cosas o estudiando. Lo segundo, ya he entendido que la cosmovisión es unificada, lo segundo va a ser entonces que vamos a tener que tener una escala de valores definida. Cuando yo tengo claro mi cosmovisión, yo voy a tener en mi casa una escala de valores definida. Es decir, es claro para mis hijos, es claro para mi esposa, es claro para mí cómo nosotros tratamos qué es bueno y qué no es bueno, qué está bien y qué está mal, qué es correcto y qué es incorrecto, qué es lo corrupto. Entonces, ayer estuve en una reunión de padres de familia del colegio. Mis hijos van a escuela pública acá en Jamundí.
y vi una madre de familia en la reunión de padres de familia que tuvimos, no en escuela de padres, sino en una reunión con la profesora, y una mamá le dijo a la profesora en la reunión, le dijo, mire, es que mi hijo se enoja mucho y él apaga la cámara en clase porque él dice que él levanta la mano para participar y resulta que usted no le da la palabra y le da la palabra a todos menos a él. Él dice que es por eso. Entonces a mi hijo eso le enoja. Y la señora lo hablaba así, a mi hijo eso le enoja. Y él por eso apaga la cámara. Entonces la profesora dijo, fulanito, y mencionó el nombre de un niño que es muy pilosito. Y le dijo, ¿quiénes son los 3 niños que siempre que entran a clase, desde el principio entran con la cámara apagada, pero se la pasan con el micrófono abierto haciendo bromas? Y el primero que dijo ese niño en la lista fue justo el niño del que la mamá estaba tratando de defender. Ahora, adivinen esto. ¿Qué hizo la mamá cuando le fue confrontado esto? Dijo, bueno, profesora, yo solamente le quería dar una crítica constructiva. Y se paró y se fue de la reunión. Exactamente el mismo comportamiento del que su hijo estaba siendo señalado en clase. ¿De dónde salió ese comportamiento? ¿De dónde está saliendo el factor de riesgo? Está saliendo de la madre de familia. Está saliendo de la manera como ella lidia con las situaciones. Así que cuando tenemos una escala de valores definida, vamos a tener un código moral claro, vamos a tener, y aquí es donde quiero que ustedes presten más atención, y es que cuando nosotros sabemos de que estamos trabajando en nuestros factores protectores con nuestra familia, cuando tenemos actividades agendadas en la vida familiar. Si usted en este momento que está en la reunión, número 1, no presta atención, estamos perdiendo. Número 2, si usted en este momento en su agenda familiar no tiene claro qué días y en qué horarios es que tiene estipulado esta semana compartir tiempo de calidad con sus hijos, estamos perdiendo. Yo tengo que tener claro con mis hijos una agenda de compromisos en los que también les dedico tiempo. Entonces, mi hijo, por lo menos tengo un hijo mayor que todos los días en la mañana me pregunta, papá, ¿hoy vamos a poder jugar? Papá, ¿hoy tal cosa? Y yo le tengo que decir a veces, no, hoy tengo mucho que hacer de trabajo. A veces le contesto, quizás si me desocupo a tiempo te aviso. Pero hay días donde yo le digo, hoy por la tarde vamos a jugar. ¿Y qué significa eso? Que hoy por la tarde vamos a jugar. Así yo le digo, el fin de semana vamos a ir de paseo familiar. Eso significa que el fin de semana tengo que ir de paseo familiar. Si yo le digo a mi hijo, vamos a ver televisión juntos, es que vamos a ver televisión juntos. Si yo le digo, te voy a explicar o te voy a enseñar algo sobre la honestidad, es porque voy a dedicarle tiempo a enseñarle sobre la honestidad. Constantemente yo tengo que tener, así como yo agendo en mi vida familiar, mi tiempo de trabajo, mi tiempo de descanso, mi tiempo libre, yo también debo agendar el tiempo con mi esposa, el tiempo con mis hijos, porque eso incentiva los factores protectores. A veces cuando los hijos ya están en la adolescencia, en conductas delincuenciales, es que los padres dicen, pero si eso no fue lo que enseñamos en la casa. Pero ese mismo padre de familia no sabe que en realidad estuvo aislando al hijo de las conductas de riesgo, pero no estuvo incentivando los factores protectores. Así que por eso yo tengo que tener tiempo familiar, tiempo libre agendados, y este último punto me encanta, un plan de retiro. ¿Qué es un plan de retiro? Cuando usted como papá, cuando usted como mamá, le enseña a sus hijos desde pequeños cuál es el plan que usted tiene para cuando un día usted pueda dejar de trabajar. Porque lo crean o no, hablarle a los hijos de cuando usted un día se pensione y cuál es su sueño de lo que es lo que va a hacer cuando esté pensionado, le habla a sus hijos de cuáles son los valores familiares. Porque cuando usted le dice a su hijo, a mí me gustaría que al pensionarme poder irme a vivir una finca con su mamá y que ustedes pudieran estar con nosotros allá los fines de semana, ir con sus esposas y con sus hijos. Usted en esa sola frase, en ese solo sueño, usted le está hablando a sus hijos de cuál es la visión que usted tiene de la familia. Una visión en la que por encima de todo siempre se siguen en contacto y siempre van a estar unidos y siempre van a compartir sus fines de semana. Y esa sola visión, esa sola imagen mental
ya es un enorme factor de protección. Antes de terminar, quiero mostrarles estos testimonios. Los he compartido antes, creo que alguno de pronto los recuerde, otros no. Estas son frases dichas por muchachos abstemios del consumo de drogas, de licor y de cigarrillo de la Universidad Nacional. Ustedes saben que la Universidad Nacional definitivamente se sabe que allá hay consumo de drogas. Pero en una investigación se investigó con cuáles eran los estudiantes que nunca consumían, que nunca habían consumido. Y se les preguntó por qué no consumían. Y las frases de ellos fueron las siguientes: por orientación familiar y crianza. A pesar que ahora tengo conocimiento sobre el tema, que no es absolutamente como la sociedad lo pinta, no lo tomo ni tomaría como un acto de recreación o alguna forma. Otro estudiante dijo, no me parece consumirlas porque conozco los efectos sobre la salud y la familia. Y el último dijo, no he tenido la necesidad, no se ha presentado en mi vida la influencia de algunas personas que me motive al consumo. La educación impartida desde mi niñez se ha fundamentado en unas fuertes bases de principios y valores. Por eso yo le insisto mucho cuando doy este tipo de charlas sobre factores protectores y factores de riesgo. Yo siempre le digo a las familias, el gobierno nacional puede ser magnífico al decir, vamos a incentivar el deporte, vamos a incentivar la educación, vamos a habilitar las casas de la cultura para que los muchachos aprendan música, para que los muchachos... Y todo eso puede funcionar, puede aportar. Pero ¿hay músicos en conductas de riesgo? Sí. ¿Hay músicos drogadictos? Los hay. ¿Hay deportistas adictos? Los hay. ¿Hay mucha gente estudiosa consumidora de psicoactivos o suicida o depresiva? Los hay. Pero también hay artistas, deportistas, que nunca desarrollan este tipo de situaciones. ¿Y cuál es la clave de ellos? Que aunque tuvieron los espacios, lo principal es que tenían desde su casa orientación familiar, crianza, afecto, fuertes bases de principios y valores. Fuertes crianzas en principios y valores. El factor de protección fundamental en la vida siempre será el proceso de crianza en principios y valores que usted y yo le demos a nuestros hijos. Por eso cuando en la palabra dice, educa al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él, no es una referencia a las matemáticas o a la geografía. Cuando se dice el camino, se refiere al código moral, a las bases morales con las que el niño ha de recorrer el camino de la vida. Cuando se enseñan desde la infancia, no importa lo que venga, van a mantenerse sobre el camino, no van a desviarse ni a izquierda ni a derecha, y se cumplirán sobre nuestros hijos otras palabras como mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es decir, aprenden a escuchar la voz que les conviene y saben reconocer esas voces y saben seguir esas voces. Entonces, queridos padres de familia, muchas gracias por este tiempito. Espero que estén allí contenticos. Y directora, con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias. Es un tiempo muy, pero muy valioso, el cual tenemos que agendarlo. Tenemos que agendarlo porque nos recuerda, a través de estos tiempos se nos recuerda, ¿no? Y se nos dan herramientas para prevenir muchas situaciones que se nos pueden presentar con nuestros pequeños. Muchas gracias por estar aquí atentos y atentas. Me gustaría de pronto darle la oportunidad a algún papito, si tiene